En las concurridas calles del Paseo de la Castellana de Madrid, donde los rascacielos modernos se alzan como gigantes de cristal y acero, Augusto Villaverde Santaolalla, un veterano de la guerra de Ifni de 73 años, se sentaba cada día en el mismo lugar, justo enfrente del flamante edificio de Tesla. Su figura, digna a pesar de las circunstancias, se había convertido en parte del paisaje urbano durante los últimos 5 años. Con sus manos encallecidas por décadas de trabajo como mecánico en el antiguo taller familiar de Carabanchel, Augusto sostenía un pequeño cartel que rezaba: «Veterano, cualquier ayuda es bienvenida». Sus ojos, que habían visto tanto la guerra como la paz, observaban el ir y venir de madrileños apresurados, todos absortos en sus móviles último modelo. La historia de Augusto era un reflejo de cómo la vida podía dar un vuelco inesperado. Hace 5 años, su esposa Carmen Abril Mendizábal había sido diagnosticada con una enfermedad grave. El tratamiento, largo y costoso, había consumido todos sus ahorros, incluyendo la venta de su querido taller mecánico heredado de su padre. A pesar de todos sus esfuerzos, Carmen no pudo superar la enfermedad, dejando a Augusto solo y sin recursos. Los recuerdos de su vida anterior parecían ahora un sueño lejano. Su pequeño pero próspero taller en Carabanchel, donde había ganado reputación como uno de los mejores mecánicos de la zona, especialmente para coches antiguos. Las tardes de domingo, en el retiro con Carmen, compartiendo un termo de café y churros del San Ginés. Las conversaciones con sus compañeros veteranos en el Centro Cultural de los Ejércitos, recordando aquellos días en África. A pesar de su situación actual, Augusto mantenía una dignidad inquebrantable. Se levantaba cada mañana al amanecer, se aseaba lo mejor que podía en los baños públicos de la estación de Chamartín y caminaba hasta su lugar habitual en la Castellana. Su ropa, aunque gastada, siempre estaba limpia y cuidadosamente remendada, un hábito que Carmen le había inculcado durante sus 40 años de matrimonio. El pequeño carrito que contenía todas sus posesiones era un testimonio de su vida anterior. Algunas herramientas básicas que no había podido vender, fotografías antiguas cuidadosamente protegidas en plástico, su boina de veterano y un pequeño álbum con recortes de periódicos que documentaban sus días como mecánico respetado. Entre estos tesoros, guardaba como oro en paño su documentación militar y su título de mecánico, papeles que le recordaban quién había sido y, en el fondo de su corazón, quién seguía siendo. Los empleados de las oficinas cercanas ya lo conocían. Algunos le traían café caliente por las mañanas, otros le reservaban algo de su almuerzo. María, la portera del edificio de enfrente, siempre le guardaba el periódico del día anterior. Estas pequeñas muestras de bondad mantenían viva su fe en la humanidad, aunque la vida le había dado la espalda. Las horas pasaban mientras observaba el constante desfile de coches de lujo, especialmente los Tesla, que entraban y salían del edificio de la compañía. Con ojo experto, podía identificar el más mínimo sonido irregular en los motores que pasaban, un talento que parecía inútil en su situación actual. Sin embargo, Augusto mantenía la esperanza de que algún día podría volver a ejercer su oficio, aunque fuera en pequeña escala. En las noches frías de diciembre, cuando el viento helado bajaba de la Sierra de Guadarrama y se colaba entre los edificios de la Castellana, Augusto se refugiaba en el albergue de San Martín de Porres, donde al menos tenía una cama caliente y una cena caliente. Allí compartía historias con otros que, como él, habían conocido tiempos mejores. Hablaba de Carmen, de su taller, de sus años en el ejército y de cómo, a pesar de todo, mantenía la esperanza de que el mañana traería algo mejor. Lo que Augusto no podía imaginar era que el destino, caprichoso como siempre, estaba a punto de dar un giro inesperado a su historia. Un encuentro fortuito en una fría mañana de diciembre cambiaría no solo su vida, sino también la de muchos otros que, como él, esperaban una segunda oportunidad. Aquella mañana de diciembre, Madrid amaneció cubierta por una espesa niebla que descendía desde la sierra, envolviendo los edificios de la Castellana en un manto grisáceo. El termómetro apenas marcaba 3 grados y la humedad calaba hasta los huesos. Augusto, abrigado con varias capas de ropa y su inseparable boina militar,
ocupaba su lugar habitual frente al edificio de Tesla. El rugido inconfundible de un motor eléctrico con problemas llamó su atención. Un Tesla Model S de color negro se detuvo bruscamente a pocos metros de donde él se encontraba. Del vehículo descendió una figura que Augusto reconoció al instante: Elon Musk, quien había llegado a Madrid para la inauguración de la nueva sede europea de Tesla. Musk parecía visiblemente contrariado, mientras intentaba sin éxito hacer funcionar su móvil. La niebla había afectado las señales de comunicación y el coche presentaba claros síntomas de mal funcionamiento. Los guardias de seguridad del edificio se acercaron rápidamente, pero era evidente que no podían ayudar con el problema técnico. Augusto observó la escena durante unos minutos, reconociendo por el sonido del motor que el problema no era tan complejo como parecía. Después de un momento de duda, decidió acercarse. Los guardias intentaron detenerlo, pero Musk, quien había notado su presencia, hizo un gesto para que le permitieran aproximarse. «Disculpe, señor Musk», dijo Augusto en un inglés básico aprendido durante sus años como mecánico. «Creo que puedo ayudar. Fui mecánico durante 40 años en Carabanchel». Musk lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo, pero algo en la seguridad de Augusto le hizo asentir. Con movimientos precisos y experimentados, Augusto sacó algunas herramientas de su carrito y comenzó a examinar el vehículo. Sus manos, que conocían el lenguaje universal de la mecánica, identificaron rápidamente el problema: una desconexión en el sistema de refrigeración que había provocado un mal funcionamiento en el sistema eléctrico. Trabajando con la eficiencia que solo décadas de experiencia pueden dar, Augusto reparó el problema en menos de media hora, utilizando solo las herramientas básicas que había logrado conservar. Los ejecutivos y guardias observaban asombrados cómo aquel hombre sin hogar manejaba con maestría la tecnología más avanzada del momento. Cuando el coche volvió a funcionar perfectamente, Musk intentó recompensar a Augusto con un generoso fajo de billetes. Sin embargo, para sorpresa de todos los presentes, el veterano mecánico rechazó el dinero con un gesto digno. «No lo hice por dinero, señor Musk», explicó Augusto en su limitado inglés. «Lo hice porque es lo que sé hacer. Un mecánico ayuda cuando puede ayudar». Esta respuesta pareció impactar profundamente a Musk, quien se quedó observando a Augusto con renovado interés. Durante los siguientes minutos, Musk entabló una conversación con Augusto, ayudado por uno de sus ejecutivos españoles que hacía de traductor. El veterano mecánico compartió su historia, su servicio militar en IFNI, sus décadas como mecánico, la enfermedad de Carmen y cómo había terminado en las calles de Madrid. La conversación se extendió más de lo previsto, y los ejecutivos comenzaron a impacientarse por los compromisos pendientes. Sin embargo, Musk parecía fascinado por la historia de Augusto y especialmente por su conocimiento técnico y su integridad. Antes de marcharse, Musk le hizo una propuesta inesperada a Augusto. «Le gustaría trabajar para Tesla. Necesitamos personas con su experiencia y valores». La oferta incluía no solo un puesto como consultor técnico senior, sino también alojamiento y un generoso paquete de beneficios. Augusto, abrumado por la propuesta, apenas pudo contener las lágrimas. Por primera vez en 5 años, sentía que la vida le daba una segunda oportunidad. Sin embargo, lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que este encuentro fortuito desencadenaría una serie de eventos que transformarían no solo la vida de Augusto, sino también la cultura corporativa de Tesla en España y la vida de muchos otros veteranos y trabajadores mayores en situación de vulnerabilidad. El sol apenas despuntaba sobre el skyline madrileño cuando Augusto se presentó en su primer día de trabajo en las oficinas de Tesla. Vestía un traje nuevo, cortesía de la empresa, comprado en el Corte Inglés de Castellana. Sus manos, aunque limpias y cuidadas, mostraban las marcas de una vida dedicada a la mecánica, como un mapa de memorias grabado en su piel. Elena Quiroga Salamanca, la directora de Recursos Humanos, lo recibió con una sonrisa cálida en el vestíbulo del edificio. La misma entrada que durante años había observado desde la acera, ahora se abría para él como la puerta a una nueva vida.
El contraste entre su situación actual y la de hace apenas una semana le provocaba una mezcla de emociones difícil de procesar. «Bienvenido a Tesla, señor Villaverde», le saludó Elena mientras lo guiaba por los modernos pasillos de la oficina. «Hemos preparado todo para que su transición sea lo más cómoda posible». En el camino, varios empleados lo miraban con curiosidad. La historia del veterano mecánico que había ayudado a Elon Musk ya se había convertido en una leyenda dentro de la empresa. Su nuevo apartamento, ubicado en un moderno edificio en el barrio de Arganzuela, era más de lo que podría haber soñado. Una vivienda completamente amueblada con vistas al río Manzanares y al Parque Madrid-Río. En el armario, varios trajes nuevos y ropa casual de calidad lo esperaban. Sobre la mesa del comedor, un ordenador portátil último modelo y un móvil corporativo. Todo parecía irreal, como un sueño del que temía despertar. Durante su primera semana, Augusto tuvo que adaptarse a un mundo completamente nuevo. Las reuniones virtuales, las presentaciones en PowerPoint, los correos electrónicos, todo era un desafío para alguien que había pasado su vida trabajando con herramientas tangibles. Sin embargo, su conocimiento práctico y su perspectiva única pronto comenzaron a destacar. En una de las primeras reuniones de equipo, mientras discutían sobre las mejoras en el sistema de refrigeración de los nuevos modelos, Augusto notó algo que los ingenieros más jóvenes habían pasado por alto. Con la humildad que lo caracterizaba, levantó la mano y pidió permiso para hablar. «Disculpen, pero creo que están complicando demasiado la solución», dijo mientras se levantaba para dibujar en la pizarra. Con trazos seguros, explicó cómo una simple modificación en el diseño, basada en principios básicos de mecánica, podría resolver el problema que llevaban semanas intentando solucionar. La sala quedó en silencio por unos momentos, hasta que el jefe de ingeniería, Alberto Mendoza, comenzó a asentir con entusiasmo. «Es brillante en su simplicidad», exclamó. «A veces nos perdemos tanto en la teoría que olvidamos las soluciones más prácticas». Este fue solo el primero de muchos momentos en los que la experiencia práctica de Augusto demostraría ser invaluable para Tesla. Su capacidad para identificar problemas potenciales desde la perspectiva del mecánico de a pie y proponer soluciones sencillas pero efectivas comenzó a ganarle el respeto de sus compañeros. Sin embargo, la transición no estaba exenta de desafíos. Las noches eran especialmente difíciles. En su nuevo y cómodo apartamento, Augusto a menudo se despertaba desorientado, echando de menos el sonido familiar de las calles y, sobre todo, añorando a Carmen. En esos momentos se sentaba junto a la ventana, observando las luces de Madrid, y escribía en un cuaderno sus pensamientos y experiencias, como una forma de procesar todo lo que estaba viviendo. Una tarde, mientras caminaba por el Parque Madrid-Río después del trabajo, se encontró con María, la portera que solía guardarle el periódico. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y alegría al verlo tan cambiado. «Don Augusto, qué alegría verlo así», exclamó abrazándolo con genuina felicidad. Esta reunión casual despertó en Augusto una idea que comenzaría a germinar en su mente. Pensó en todos aquellos que, como él, tenían talento y experiencia, pero habían sido marginados por las circunstancias de la vida. Personas mayores que, a pesar de su valía, se encontraban invisibles en una sociedad que a menudo priorizaba la juventud sobre la experiencia. Esa noche, sentado en su nuevo escritorio, comenzó a esbozar un plan. Su propia historia de transformación podría ser el catalizador para un cambio más grande. Con el respaldo de Tesla y la credibilidad que estaba ganando día a día, quizás podría hacer algo para ayudar a otros veteranos y trabajadores mayores que, como él hace apenas unas semanas, esperaban una oportunidad para demostrar su valía. La primavera madrileña comenzaba a despertar cuando Augusto decidió presentar su propuesta a la dirección de Tesla. Durante meses, había estado trabajando en un programa de inclusión laboral para veteranos y trabajadores mayores, inspirado en su propia experiencia. Cada noche, después del trabajo, dedicaba horas a perfeccionar su presentación, aprendiendo a usar PowerPoint con la ayuda de sus jóvenes compañeros. El día de la presentación, la sala de juntas del edificio Tesla estaba llena.
Ejecutivos de alto nivel, incluido el director general para Europa, habían venido especialmente para escuchar la propuesta del antiguo mecánico que se había convertido en una de las historias más inspiradoras de la compañía. Con voz firme pero emocionada, Augusto comenzó su presentación. En las calles de Madrid hay cientos de personas como yo, veteranos, mecánicos, técnicos, personas con décadas de experiencia que han sido dejadas de lado. No pido caridad, pido una oportunidad para que demuestren su valía, como yo pude hacerlo. Su propuesta era ambiciosa pero práctica. Un programa de formación y empleo que combinaría la experiencia de trabajadores mayores con la tecnología moderna de Tesla. Los veteranos y técnicos experimentados trabajarían junto a los ingenieros jóvenes, creando un intercambio de conocimientos que beneficiaría a ambas partes. Mientras Augusto hablaba, proyectó fotografías de sus antiguos compañeros de la calle. Rafael, un ex técnico de aviación que ahora dormía en el albergue San Martín de Porres. Isabel, una ingeniera industrial que había perdido todo durante la crisis económica. Manuel, un veterano mecánico naval que sobrevivía haciendo pequeñas reparaciones en el rastro. La presentación causó un profundo impacto en la audiencia. Elena Quiroga, la directora de Recursos Humanos, fue la primera en tomar la palabra. Esto no es solo un programa de responsabilidad social corporativa, es una oportunidad de negocio. La experiencia práctica de estas personas podría ser invaluable para nuestros proyectos. El director general europeo, impresionado por la presentación, aprobó el programa en el acto. Comenzaremos con un grupo piloto de 10 personas, anunció. Señor Villaverde, usted será el coordinador del programa. Su historia y experiencia son la mejor garantía de su éxito. La noticia se extendió rápidamente por la empresa y los medios de comunicación. El programa, bautizado como Segunda Oportunidad Tesla, pronto se convirtió en un modelo de inclusión laboral para otras empresas en España. Augusto dedicó sus fines de semana a visitar albergues y comedores sociales, lugares que conocía bien de su época en la calle. En cada visita, identificaba potenciales candidatos y les ofrecía no solo un trabajo, sino la oportunidad de recuperar su dignidad. Una tarde, mientras caminaba por la Castellana, se detuvo en el lugar donde solía sentarse con su cartón. Un hombre mayor estaba allí ahora, con un cartel similar al que él había tenido. Augusto se acercó y se sentó a su lado, compartiendo un café del Rodilla y escuchando su historia. El impacto del programa comenzó a notarse rápidamente. Los nuevos empleados con décadas de experiencia práctica aportaban una perspectiva única a los proyectos de Tesla. Los ingenieros más jóvenes encontraron en estos mentores improvisados una fuente invaluable de conocimiento práctico. En el comedor de la empresa, las conversaciones entre los veteranos y los jóvenes ingenieros se convirtieron en una escena habitual. Los mayores compartían historias de sus años de experiencia, mientras los jóvenes les enseñaban a utilizar las nuevas tecnologías. Era un intercambio que iba más allá de lo profesional, creando puentes entre generaciones. Sin embargo, el éxito del programa trajo consigo nuevos desafíos. La demanda de plazas superaba con creces las disponibles, y Augusto sentía el peso de tener que seleccionar entre tantas historias merecedoras de una oportunidad. Cada noche, al regresar a su apartamento, pensaba en cómo podría expandir el alcance del programa. Una tarde, mientras revisaba solicitudes en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era el secretario personal de Elon Musk. El CEO de Tesla había estado siguiendo de cerca el desarrollo del programa en Madrid y quería discutir la posibilidad de implementarlo a nivel global. Esta noticia, que habría sido el punto culminante para cualquier ejecutivo, provocó en Augusto una reacción diferente. En lugar de celebrar, se dirigió al albergue San Martín de Porres, donde todo había comenzado, para compartir la noticia con aquellos que aún esperaban su oportunidad. La noticia de la expansión global del programa Segunda Oportunidad Tesla había generado un revuelo mediático considerable. Los principales periódicos de España destacaban cómo una iniciativa nacida en Madrid estaba transformando la política de contratación de una de las empresas más innovadoras del mundo. Sin embargo, para Augusto,
El verdadero éxito se medía en las sonrisas recuperadas y las vidas transformadas. Una mañana de mayo, mientras revisaba los expedientes de los nuevos candidatos en su oficina con vistas a la Castellana, recibió una visita inesperada. Javier Alarcón Montoya, su antiguo aprendiz del taller de Carabanchel, ahora convertido en un respetado ingeniero automotriz, había leído sobre él en el periódico y había venido a buscarlo. «Don Augusto», dijo Javier con lágrimas en los ojos, «nunca pude agradecerle todo lo que hizo por mí». El encuentro despertó en Augusto recuerdos de sus años dorados en el taller, cuando enseñar a jóvenes aprendices era una de sus mayores alegrías. Javier le contó cómo aquellas lecciones sobre mecánica y valores habían sido fundamentales en su carrera. Este reencuentro inspiró a Augusto a añadir un nuevo elemento a su programa, un sistema de mentoría que emulara la antigua relación maestro-aprendiz de los talleres tradicionales. La propuesta fue recibida con entusiasmo por la dirección de Tesla, que veía en ella una forma de preservar y transmitir el conocimiento práctico. Mientras el programa crecía, Augusto mantenía su rutina de visitar el albergue San Martín de Porres cada semana. En una de estas visitas, conoció a Pilar Echeverría Larrea, una antigua profesora de ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid que había perdido todo durante la crisis económica. Su historia le recordó dolorosamente a la suya propia. «La vida puede ser muy cruel a veces», le dijo Pilar mientras compartían un café en la cafetería del albergue. «Pero lo más difícil no es perderlo todo, sino perder la esperanza». Sus palabras resonaron profundamente en Augusto, quien veía en ella el mismo espíritu indomable que le había permitido sobrevivir en las calles. Con la ayuda de Elena Quiroga, Augusto logró incluir a Pilar en el siguiente grupo de incorporaciones. Su experiencia académica resultó ser un complemento perfecto para el programa, aportando una base teórica sólida a la formación de los nuevos empleados. El éxito del programa comenzó a atraer la atención de otras empresas. Grandes corporaciones españolas empezaron a solicitar asesoramiento para implementar iniciativas similares. Augusto se encontró dando charlas en conferencias empresariales, compartiendo su historia y la importancia de dar segundas oportunidades. Sin embargo, no todo era tan sencillo como parecía. Algunos ejecutivos jóvenes de Tesla cuestionaban el coste del programa y su impacto en la eficiencia de la empresa. En una tensa reunión del consejo, Augusto tuvo que defender su iniciativa con datos concretos. «Los números hablan por sí solos», explicó, proyectando gráficos que mostraban cómo la experiencia de los trabajadores mayores había reducido los tiempos de resolución de problemas y mejorado la calidad del servicio. Pero hay algo que no podemos medir con números: el valor de la dignidad humana recuperada. Las palabras de Augusto silenciaron las críticas, pero el incidente le dejó preocupado. Esa noche, mientras cenaba solo en su apartamento, sus pensamientos volvieron a Carmen. ¿Qué pensaría ella de todo esto? La echaba de menos especialmente en momentos como este, cuando necesitaba compartir sus preocupaciones y celebrar sus logros. Decidió dar un paseo nocturno por Madrid-Río, algo que se había convertido en su ritual personal cuando necesitaba pensar. El río Manzanares, con su fluir constante, le recordaba que la vida, como el agua, siempre encuentra su camino. Sentado en un banco junto al río, sacó su viejo cuaderno de notas, donde seguía escribiendo sus pensamientos cada noche. Entre sus páginas guardaba una fotografía desgastada de Carmen, tomada en el Retiro durante su último verano juntos. La imagen le devolvió una sonrisa cargada de memorias. Mientras observaba las luces de la ciudad reflejadas en el agua, Augusto comenzó a escribir un nuevo plan. No era suficiente con dar trabajo a estas personas. Necesitaban recuperar su lugar en la sociedad por completo. Pensó en cómo muchos de sus nuevos empleados, a pesar de tener trabajo, seguían luchando con problemas de vivienda, salud y reintegración social. El sonido de las campanas de la cercana Basílica de San Francisco el Grande, marcando las 10 de la noche, lo sacó de sus pensamientos. Había tomado una decisión. Era momento de llevar el programa un paso más allá. La verdadera transformación debía ir más allá del ámbito laboral. Debía abarcar todos los aspectos de la vida de estas personas.
La nueva fase del programa Segunda Oportunidad Tesla comenzó a tomar forma en una soleada mañana de junio. Augusto había convocado una reunión especial en la sala de conferencias principal, donde además de los ejecutivos de Tesla, había invitado a representantes del Ayuntamiento de Madrid y varias organizaciones sociales. No podemos conformarnos con dar trabajo a estas personas, comenzó Augusto su presentación. Necesitamos crear un ecosistema completo de apoyo. Su propuesta incluía colaboraciones con entidades públicas y privadas para proporcionar vivienda asequible, atención médica y programas de reintegración social. Elena Quiroga, quien se había convertido en una de sus principales aliadas dentro de la empresa, tomó la palabra para presentar los aspectos financieros del plan. La empresa no solo proporcionaría empleo, sino que también establecería un fondo especial para apoyar la rehabilitación de viviendas en barrios como Vallecas y Carabanchel, donde muchos de los beneficiarios del programa podrían establecerse. La presentación fue interrumpida por la llegada inesperada de Elon Musk, quien había volado a Madrid específicamente para esta reunión. Su presencia causó un revuelo en la sala, pero fue su anuncio lo que dejó a todos sin palabras. Lo que Augusto ha creado aquí en Madrid no es solo un programa de empleo, declaró Musk. Es un modelo de transformación social que queremos replicar en todas nuestras sedes globales y para empezar, Tesla duplicará el fondo propuesto para vivienda y asistencia social. La noticia fue recibida con un aplauso entusiasta, pero Augusto permaneció pensativo. Sabía que con mayor escala vendrían mayores desafíos y responsabilidades. Esa misma tarde, mientras caminaba por las calles de Lavapiés con Pilar Echeverría, compartió sus preocupaciones. A veces me pregunto si estoy preparado para todo esto, confesó. Yo solo quería ayudar a algunas personas, como otros me ayudaron a mí. Pilar, quien se había convertido en una valiosa consejera, le respondió con sabiduría. Augusto, las grandes transformaciones siempre comienzan con pequeños actos de bondad. Lo importante no es el tamaño del programa, sino mantener vivo su espíritu original. Sus palabras resonaron en Augusto mientras visitaban un edificio abandonado en el barrio que el ayuntamiento había ofrecido para rehabilitar como viviendas para los participantes del programa. Mientras recorrían las antiguas habitaciones, Augusto podía visualizar cómo estos espacios vacíos se transformarían en hogares llenos de vida y esperanza. El proyecto de rehabilitación se convirtió en un símbolo de la transformación que el programa estaba logrando. Los propios participantes, muchos de ellos con experiencia en construcción y mantenimiento, se ofrecieron voluntarios para ayudar en la renovación durante su tiempo libre. Una tarde, mientras supervisaba las obras, Augusto se encontró con Santiago Vega Alcántara, uno de los primeros beneficiarios del programa. Santiago, un antiguo ingeniero civil que había perdido su empresa durante la crisis, ahora lideraba el equipo de renovación del edificio. ¿Sabe, don Augusto?, dijo Santiago mientras revisaban los planos. Cuando estaba en la calle, solía mirar estos edificios abandonados y soñar con darles una nueva vida. Nunca imaginé que tendría la oportunidad de hacerlo realidad. El comentario de Santiago cristalizó algo en la mente de Augusto. El programa no solo estaba dando segundas oportunidades, estaba permitiendo que las personas recuperaran sus sueños, sus proyectos interrumpidos, su capacidad de contribuir a la sociedad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Augusto dividía su tiempo entre las oficinas de Tesla, donde seguía asesorando en cuestiones técnicas, las obras de rehabilitación y reuniones con diferentes organizaciones sociales que querían unirse al proyecto. Una noche, mientras cenaba en Casa Lucio con Elena Quiroga y algunos ejecutivos de Tesla, la conversación giró hacia el futuro del programa. Los planes de expansión global estaban avanzando rápidamente y pronto comenzarían a implementarse en otras ciudades europeas. Necesitaremos más personas como usted, Augusto, comentó Elena. Personas que entiendan tanto el aspecto técnico como el humano del programa. Augusto sonrió, pensando en cómo su vida había dado un giro tan extraordinario en apenas unos meses. De dormir en las calles de Madrid a coordinar un programa global de transformación social. Pero lo que más le emocionaba no era el éxito del programa en sí, sino ver cómo cada persona que se unía a él
comenzaba su propio viaje de transformación. El otoño había llegado a Madrid, tiñendo de ocre los árboles del Retiro y trayendo consigo vientos de cambio. El programa Segunda Oportunidad Tesla se había convertido en un fenómeno global, con delegaciones abriéndose en Barcelona, París y Berlín. Augusto, ahora director global del programa de inclusión social de Tesla, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En su nuevo despacho en la planta ejecutiva, con vistas panorámicas a la Castellana, Augusto revisaba los informes de las diferentes sedes cuando recibió una noticia inesperada. Carmen Abril Mendizábal, su difunta esposa, había dejado una carta en custodia de su antigua vecina de Carabanchel, Dolores Ruiz Palacios, con instrucciones de entregarla si alguna vez la vida de Augusto daba un giro significativo. La noticia lo dejó aturdido. Durante todos esos años, Carmen había guardado un último mensaje para él, como si hubiera previsto que su historia no terminaba en las calles de Madrid. Con manos temblorosas, Augusto canceló sus reuniones del día y se dirigió al antiguo barrio de Carabanchel. Dolores, ahora una anciana de 80 años, lo recibió en su pequeño piso de la calle General Ricardos. El lugar estaba exactamente igual que la última vez que lo había visitado, hace más de 5 años, cuando aún tenía el taller. El aroma a café recién hecho y magdalenas caseras inundaba el ambiente. Carmen me hizo prometer que te la entregaría cuando las cosas mejoraran, dijo Dolores, sacando un sobre amarillento de un cajón. Ella siempre supo que eras demasiado fuerte para quedarte en la calle. La carta de Carmen era extensa, escrita durante sus últimos días en el hospital. En ella, no solo expresaba su amor eterno, sino que también compartía su último deseo, que Augusto usara su experiencia y conocimientos para ayudar a otros. Como si hubiera podido prever el futuro, Carmen le pedía que no se rindiera nunca, que su historia podría ser la inspiración que otros necesitaban. «Mi amor», escribía Carmen, «sé que el dolor de perderme podría hundirte, pero también sé que tu corazón es demasiado grande para quedarse en la oscuridad. Usa tu dolor como combustible para hacer el bien. Ayuda a otros a encontrar su camino, como siempre lo has hecho». Las palabras de Carmen resonaron profundamente en Augusto. Todo lo que había logrado con el programa, todas las vidas que había ayudado a transformar, de alguna manera habían sido guiadas por el último deseo de su esposa. Esa misma tarde, mientras regresaba a su oficina en Tesla, Augusto se detuvo en el lugar donde solía sentarse cuando vivía en la calle. Un grupo de trabajadores del programa estaba instalando un panel solar en el edificio cercano, parte de una iniciativa para llevar energía limpia a los barrios más necesitados de Madrid. Entre ellos reconoció a Miguel Ángel Sotomayor, un antiguo ingeniero eléctrico que había pasado 3 años viviendo en las calles antes de unirse al programa. Ahora Miguel lideraba el proyecto de energía solar comunitaria, transformando no solo su propia vida, sino también la de comunidades enteras. La visión de estos hombres y mujeres trabajando, recuperando no solo su dignidad, sino también su capacidad de contribuir a la sociedad, lo llenó de una emoción profunda. La carta de Carmen había llegado en el momento perfecto, recordándole el verdadero propósito detrás de todo lo que hacían. De vuelta en su despacho, Augusto comenzó a trabajar en una nueva fase del programa. Inspirado por las palabras de Carmen, diseñó un plan para crear una red de apoyo emocional y psicológico para los participantes. Entendía que la recuperación no era solo económica, sino también espiritual. Durante una videoconferencia con las diferentes sedes europeas, Augusto compartió su visión. «No estamos solo dando trabajo a estas personas», explicó. «Estamos reconectándolas con sus sueños, con su propósito en la vida. Cada historia de éxito no es solo una estadística, es un faro de esperanza para otros». La propuesta fue recibida con entusiasmo, especialmente por parte de la sede de Barcelona, donde Pilar Echeverría había sido enviada para coordinar el programa catalán. Desde allí ella había estado desarrollando un sistema de apoyo mutuo entre los participantes, creando una verdadera comunidad. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo de oro los edificios de la Castellana, Augusto releyó la carta de Carmen una vez más.
Sus palabras habían dado un nuevo significado a todo lo que había logrado y lo que aún estaba por venir. El programa no era solo un proyecto corporativo, era un legado de amor y esperanza, un testimonio de cómo el dolor podía transformarse en algo hermoso y significativo. La expansión internacional del programa había traído consigo nuevos desafíos que nadie había previsto. Una mañana de noviembre, mientras Madrid se desperezaba bajo una lluvia persistente, Augusto recibió una llamada urgente de la sede de Berlín. Habían surgido problemas serios con algunos participantes del programa que amenazaban con desestabilizar todo lo construido. Un grupo de empleados tradicionales de Tesla en Alemania había presentado una queja formal, argumentando que el programa estaba consumiendo demasiados recursos de la empresa y que los nuevos empleados no se adaptaban lo suficientemente rápido a la cultura corporativa. La noticia se había filtrado a la prensa local, generando titulares negativos. Augusto se vio obligado a viajar a Berlín inmediatamente. Antes de partir, se reunió con Elena Quiroga en la cafetería de la empresa. No podemos permitir que el miedo y los prejuicios destruyan lo que hemos construido, le dijo mientras compartían un café. En el aeropuerto de Barajas, mientras esperaba su vuelo, Augusto recordó sus propios primeros días en Tesla, lo abrumador que había sido adaptarse a un entorno tan diferente. Pero también recordó cómo la paciencia y el apoyo de sus compañeros habían sido fundamentales para su éxito. La situación en Berlín era más complicada de lo esperado. Los participantes del programa, en su mayoría refugiados y personas mayores desplazadas por la automatización, enfrentaban barreras culturales y lingüísticas significativas. Algunos ejecutivos locales argumentaban que el programa era demasiado ambicioso y costoso. Durante una tensa reunión en la sede berlinesa, Augusto escuchó pacientemente todas las quejas. Cuando finalmente tomó la palabra, no se defendió con estadísticas ni informes financieros. En cambio, compartió su propia historia, hablando desde el corazón. Hace menos de un año, yo era uno de esos que ustedes consideran un problema, comenzó. Un hombre mayor viviendo en la calle, aparentemente sin nada que ofrecer a una empresa de tecnología puntera. Pero alguien vio más allá de las apariencias, más allá de los prejuicios. Su discurso improvisado tocó una fibra sensible en la audiencia. Un ejecutivo alemán de edad avanzada se levantó y compartió cómo su propio padre, un brillante ingeniero, había sido descartado por su edad en los años 90. Otros comenzaron a compartir historias similares. De vuelta en su hotel esa noche, Augusto recibió una llamada inesperada de Madrid. Era Javier, su antiguo aprendiz, con noticias preocupantes. Algunos medios conservadores estaban cuestionando la viabilidad financiera del programa a nivel global y circulaban rumores sobre su posible cancelación. La noticia lo mantuvo despierto toda la noche. En la soledad de su habitación de hotel, Augusto sacó la carta de Carmen y la releyó, buscando fuerza en sus palabras. «Usa tu dolor como combustible para hacer el bien», había escrito ella. Ahora más que nunca, necesitaba convertir esta crisis en una oportunidad. A la mañana siguiente, en lugar de regresar a Madrid como tenía previsto, Augusto decidió visitar a los participantes del programa en Berlín. En un antiguo almacén reconvertido en taller de formación, encontró a hombres y mujeres de diferentes edades y orígenes trabajando juntos, aprendiendo unos de otros. Mohamed, un antiguo mecánico sirio de 60 años, estaba enseñando a un joven ingeniero alemán trucos del oficio que no se aprenden en la universidad. Ana, una programadora española de 55 años que había emigrado a Alemania, ayudaba a otros participantes a entender mejor el software de Tesla. Estas interacciones le dieron a Augusto una idea. El problema no era el programa en sí, sino cómo se estaba comunicando su valor. No se trataba solo de dar segundas oportunidades, sino de crear un intercambio genuino de conocimientos y experiencias que beneficiaba a todos. Esa misma tarde, convocó una nueva reunión con los ejecutivos de Tesla Berlín. Esta vez trajo consigo a varios participantes del programa para que compartieran sus historias y demostraran sus contribuciones. Mohamed explicó cómo su experiencia había ayudado a resolver un problema de producción que había desconcertado a los ingenieros más jóvenes. La presentación cambió la perspectiva de muchos escépticos.
El director de operaciones de Berlín, visiblemente conmovido, propuso crear un sistema de mentoría bidireccional. Los participantes del programa compartirían su experiencia práctica, mientras los empleados más jóvenes los ayudarían con la tecnología más reciente. Mientras volaba de regreso a Madrid, Augusto reflexionó sobre cómo cada crisis parecía fortalecer el programa en lugar de debilitarlo. Las palabras de Carmen seguían guiándolo, recordándole que las mayores transformaciones a menudo nacen de los momentos más difíciles. El invierno había llegado a Madrid con una intensidad poco común. La ciudad se encontraba cubierta por una fina capa de nieve, algo excepcional que había paralizado parcialmente la actividad en la capital. Para Augusto, este paisaje inusual parecía el escenario perfecto para lo que estaba por venir. Después de la crisis en Berlín, había tomado una decisión importante. Era momento de volver a sus raíces. El programa necesitaba reconectarse con su esencia original, y él sabía exactamente cómo hacerlo. Con la aprobación de Tesla, Augusto puso en marcha su plan más ambicioso hasta la fecha. El antiguo taller de Carabanchel, donde todo había comenzado para él, estaba a la venta. El local, abandonado durante años, conservaba aún las marcas de una vida dedicada a la mecánica. Augusto convenció a Tesla para comprarlo y convertirlo en el primer centro de innovación social y tecnológica de la empresa. Este lugar no será solo un centro de formación, explicó Augusto durante la presentación del proyecto. Será un puente entre el pasado y el futuro, entre la experiencia tradicional y la innovación tecnológica. El proyecto atrajo la atención de Isabel Domínguez Arzuaga, una reconocida arquitecta especializada en rehabilitación de espacios industriales, quien se ofreció voluntaria para dirigir la renovación. Isabel había seguido de cerca el programa desde sus inicios, fascinada por su impacto social. Podemos conservar el alma del lugar mientras lo adaptamos a las necesidades del futuro, sugirió Isabel durante una visita al taller. Sus ojos brillaban mientras señalaba las posibilidades: espacios de formación, talleres de prototipado, áreas de encuentro comunitario. Mientras supervisaban las obras de renovación, Augusto recibió una visita inesperada. Antonio Bermúdez Gallardo, su antiguo competidor del taller vecino, apareció una mañana con una caja llena de herramientas vintage. Las guardé cuando cerraste el taller, explicó Antonio, con voz entrecortada. Siempre supe que algún día volverías. El gesto, cargado de significado, simbolizaba una reconciliación con su pasado y una bendición para su futuro. La noticia de la transformación del taller se extendió rápidamente por el barrio. Antiguos clientes y vecinos comenzaron a acercarse, compartiendo historias y recuerdos. Cada anécdota reforzaba la convicción de Augusto de que estaba en el camino correcto. Una tarde, mientras revisaba los planos con Isabel, encontraron algo sorprendente detrás de una vieja estantería. Un mural pintado por Carmen años atrás, representando el skyline de Madrid. El descubrimiento emocionó profundamente a Augusto, quien decidió incorporar el mural como elemento central del nuevo diseño. Tu esposa tenía razón, comentó Isabel mientras admiraban el mural. Este lugar siempre fue más que un simple taller. Era un punto de encuentro, un lugar donde los sueños se reparaban junto con los coches. El proyecto del Centro de Innovación pronto se convirtió en un símbolo de la evolución del programa. No solo sería un espacio para la formación técnica, sino también un lugar donde la comunidad podría reunirse, compartir experiencias y construir juntos un futuro mejor. Pilar Echeverría, quien había regresado de Barcelona para ayudar con el proyecto, sugirió incorporar un archivo histórico que documentara las historias de todos los participantes del programa. Cada historia es un testimonio de resistencia y esperanza, argumentó. Debemos preservarlas para las futuras generaciones. La iniciativa de Pilar dio origen a Voces de Segunda Oportunidad, un proyecto multimedia que combinaba entrevistas, fotografías y documentos para crear un registro vivo de la transformación social que el programa estaba generando. Durante la grabación de su propia historia para el archivo, Augusto reflexionó sobre el camino recorrido. Cuando estaba en la calle, pensaba que mi historia había terminado, confesó frente a la cámara.
Ahora entiendo que apenas estaba comenzando. El centro comenzó a tomar forma rápidamente. Las paredes del antiguo taller, testigos silenciosos de tantas historias, ahora albergaban la más moderna tecnología de Tesla junto con las herramientas tradicionales. Era una perfecta metáfora del programa, un puente entre el pasado y el futuro. Una mañana, mientras supervisaba la instalación de los nuevos equipos, Augusto recibió una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de su historia. Elon Musk quería presentar el Centro de Innovación Social y Tecnológica como modelo global durante la próxima Junta de Accionistas de Tesla. La noticia, aunque emocionante, trajo consigo una nueva ola de presión y responsabilidad. El centro ya no sería solo un proyecto local, se convertiría en el estándar para futuras instalaciones similares en todo el mundo. Augusto sintió el peso de este nuevo desafío, pero también la emoción de ver cómo su sueño de transformación social se multiplicaba exponencialmente. La inauguración del Centro de Innovación Social y Tecnológica estaba programada para coincidir con el primer aniversario del programa Segunda Oportunidad Tesla. Madrid se preparaba para recibir a invitados de todo el mundo, incluyendo directivos de otras grandes empresas interesadas en replicar el modelo. El antiguo taller de Carabanchel se había transformado en un espacio que combinaba perfectamente lo antiguo con lo nuevo. El mural de Carmen, restaurado con cuidado, presidía el área principal, mientras que las herramientas vintage de Antonio se exhibían en vitrinas junto a los últimos avances tecnológicos de Tesla. La mañana de la inauguración, Augusto llegó temprano al centro. Necesitaba un momento a solas en el lugar donde todo había comenzado y donde ahora comenzaría algo nuevo. Mientras recorría los espacios vacíos, los recuerdos se mezclaban con las promesas del futuro. El evento de inauguración reunió a una mezcla única de personas, ejecutivos de Tesla, participantes del programa, vecinos del barrio, políticos locales y medios de comunicación. Pero los invitados de honor eran los residentes del albergue San Martín de Porres, donde Augusto había encontrado refugio durante sus días más oscuros. Durante su discurso inaugural, Augusto se apartó del texto preparado. Mirando a la audiencia, donde se mezclaban trajes caros con ropa de trabajo, comenzó a hablar desde el corazón. «Hace un año yo era invisible», dijo con voz emotiva. «Era uno más de los miles que viven en las calles de nuestras ciudades, personas con historias, habilidades y sueños que la sociedad había olvidado. Hoy estoy aquí no solo por una oportunidad que me dieron, sino por todas las personas que me ayudaron a mantener mi dignidad durante los momentos más difíciles. En primera fila, María, la antigua portera que le guardaba el periódico, y Dolores, la vecina que había guardado la carta de Carmen, escuchaban con lágrimas en los ojos. Junto a ellas, Antonio sostenía con orgullo una de sus viejas herramientas, ahora parte de la exposición permanente del centro. El momento más emotivo llegó cuando Augusto reveló una placa dedicada a Carmen. «Este centro no es solo un lugar de formación y trabajo», explicó. «Es un testimonio de cómo el amor puede transformarse en acción, de cómo el dolor puede convertirse en propósito». Elon Musk, quien había volado especialmente para el evento, tomó la palabra para anunciar que Tesla establecería centros similares en todas sus sedes principales alrededor del mundo. «Lo que Augusto y su equipo han creado aquí es más que un programa de inclusión laboral», declaró. «Han creado un modelo de transformación social que puede cambiar la forma en que las empresas interactúan con sus comunidades». Después de los discursos oficiales, el centro abrió sus puertas al público. Los visitantes pudieron ver demostraciones de los primeros proyectos desarrollados por los participantes del programa, desde sistemas de energía solar para comunidades vulnerables hasta adaptaciones de vehículos eléctricos para personas mayores. En un rincón tranquilo del centro, Augusto encontró a Pilar mostrando el archivo Voces de Segunda Oportunidad a un grupo de ejecutivos internacionales. Las historias de transformación, contadas en primera persona, cautivaban a la audiencia. Cada historia en este archivo es un recordatorio de que nunca es tarde para empezar de nuevo, explicaba Pilar. Pero más importante aún, son un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Mientras la jornada llegaba a su fin, Augusto se encontró solo en su antiguo despacho,
ahora convertido en una sala de reuniones moderna, pero que conservaba elementos de su pasado. Sobre la pared, junto al mural de Carmen, habían colocado su antiguo cartel: «Veterano, cualquier ayuda es bienvenida». Elena Quiroga lo encontró allí, contemplando el cartel. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», le preguntó ella. «No es solo que hayas transformado tu vida, sino que has creado un espacio donde otros pueden transformar las suyas». La noche caía sobre Madrid cuando los últimos invitados abandonaron el centro. Augusto permaneció un momento más, sentado en el que había sido su banco en la Castellana, ahora trasladado al jardín del centro como símbolo de transformación. Mientras observaba las luces de la ciudad, sacó la carta de Carmen y la leyó una vez más. Sus palabras, escritas en sus últimos días, parecían más relevantes que nunca. «Usa tu dolor como combustible para hacer el bien». Y así lo había hecho, transformando su historia personal en un movimiento global de cambio y esperanza. La primavera había vuelto a Madrid, y con ella, una nueva oleada de cambios florecía en el Centro de Innovación Social y Tecnológica de Carabanchel. 6 meses después de su inauguración, el lugar se había convertido en un faro de esperanza y transformación que brillaba mucho más allá de las fronteras de la ciudad. Una mañana especialmente soleada, Augusto recibió una visita que lo transportó directamente a su pasado. Manuel Alvarado Quintero, su antiguo profesor de mecánica de la Escuela Técnica, ahora un hombre de 90 años, había leído sobre el centro en el periódico y había decidido hacer el viaje desde Valencia para verlo con sus propios ojos. «Siempre supe que harías algo extraordinario, Augusto», dijo Manuel mientras recorrían las instalaciones. «Pero esto supera cualquier cosa que pudiera haber imaginado». Sus ojos brillaban al ver cómo sus antiguos métodos de enseñanza se fusionaban con la tecnología más avanzada en los programas de formación del centro. El encuentro con su antiguo mentor inspiró a Augusto a dar un paso más allá. Durante una reunión con el equipo directivo de Tesla, propuso un nuevo proyecto: la creación de una red de mentores senior que conectaría a veteranos de diferentes industrias con jóvenes emprendedores sociales. «La experiencia no debe quedarse en las aulas del centro», explicó. «Necesitamos llevarla a las calles, a las comunidades, a los lugares donde más se necesita». La propuesta fue aprobada inmediatamente y pronto el programa Mentores sin Fronteras comenzó a tomar forma. Una tarde, mientras supervisaba la primera sesión de mentoría en el jardín del centro, Augusto observó algo extraordinario. Jorge Mendoza, un antiguo ejecutivo bancario que había perdido todo en la crisis y había sido uno de los primeros beneficiarios del programa, estaba ahora asesorando a un grupo de jóvenes sobre cómo crear empresas socialmente responsables. El impacto del centro se extendía más allá de lo profesional. Las familias de los participantes reportaban cambios significativos en sus vidas. Los hijos volvían a sentirse orgullosos de sus padres, los matrimonios se fortalecían y comunidades enteras se beneficiaban del renovado sentido de propósito de sus miembros. Pilar Echeverría, quien continuaba documentando las historias de transformación, había comenzado a recibir solicitudes de universidades y centros de investigación interesados en estudiar el modelo del programa. «Lo que está sucediendo aquí no es solo una reinserción laboral», explicaba ella. «Es una revolución silenciosa en la forma en que la sociedad valora la experiencia y la sabiduría». Un día, mientras revisaba el archivo de Voces de Segunda Oportunidad, Augusto encontró algo sorprendente. Los participantes no solo compartían sus historias de superación, sino que también hablaban de cómo el programa había cambiado su visión del futuro. Ya no se veían como víctimas de las circunstancias, sino como agentes de cambio en sus comunidades. La transformación más significativa se podía ver en el propio barrio de Carabanchel. El centro había catalizado un renacimiento local. Pequeños negocios comenzaron a florecer en los alrededores, muchos de ellos iniciados por participantes del programa. El antiguo barrio obrero se estaba convirtiendo en un modelo de innovación social y tecnológica. Elena Quiroga, quien había sido testigo de toda la evolución del programa, organizó una cena especial en el centro para celebrar el éxito de la iniciativa Mentores sin Fronteras. Durante la cena, compartió una noticia que dejó a todos sin palabras.
Varias empresas Fortune 500 habían solicitado asesoría para implementar programas similares. Lo que comenzó como un acto de bondad en las calles de Madrid, dijo Elena levantando su copa, se ha convertido en un movimiento global de transformación social. Mientras escuchaba los testimonios de los participantes durante la cena, Augusto no pudo evitar pensar en Carmen. El mural que ella había pintado años atrás, ahora restaurado y brillante en la pared principal del centro, parecía cobrar vida con las luces del atardecer. Era como si ella hubiera sabido, de alguna manera, que este lugar sería mucho más que un simple taller. La noche terminó con una sorpresa inesperada. Los participantes del programa habían organizado una presentación especial. Uno por uno, compartieron cómo sus vidas habían cambiado, no solo por las oportunidades laborales, sino por haber recuperado su dignidad y propósito. Al final de la noche, cuando el centro quedó en silencio, Augusto se sentó en su antiguo banco, ahora rodeado de jardines florecientes. Sacó su cuaderno, como hacía cada noche, y comenzó a escribir. Pero esta vez no escribía sobre el pasado, sino sobre el futuro. Tenía una nueva visión, un nuevo sueño que comenzaba a tomar forma en su mente. En una luminosa mañana de mayo, 2 años después de aquel día en que un Tesla se detuvo frente a él en la Castellana, Augusto se preparaba para el momento más significativo de su vida. El programa Segunda Oportunidad Tesla había alcanzado un hito histórico: la apertura del 100º Centro de Innovación Social y Tecnológica, esta vez en su ciudad natal, Valencia. El viaje en AVE desde Madrid le dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. El programa, que había comenzado como una simple oportunidad de trabajo, se había convertido en un movimiento global de transformación social. Centros similares al de Carabanchel operaban ahora en 30 países, cada uno adaptado a las necesidades y cultura locales, pero todos manteniendo la misma esencia: la creencia en el poder de las segundas oportunidades. La ceremonia de inauguración en Valencia tenía un significado especial, no solo porque era su ciudad natal, sino porque este centro incorporaba todas las lecciones aprendidas en los últimos 2 años. El edificio, un antiguo taller naval rehabilitado, combinaba espacios de formación tecnológica con áreas comunitarias y un museo dedicado a preservar la historia industrial de la ciudad. Durante su discurso inaugural, Augusto compartió algo que había mantenido en privado hasta ese momento. Anunció la creación de la Fundación Carmen Abril, una organización independiente dedicada a proporcionar apoyo integral a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Este programa nunca fue solo sobre dar trabajo, explicó con voz emocionada. Se trata de devolver la dignidad, de reconocer que cada persona tiene algo valioso que aportar, sin importar su edad o circunstancias. La Fundación Carmen Abril será un paso más en este camino, asegurando que ningún adulto mayor tenga que enfrentar solo los desafíos de la vida. Entre el público, rostros familiares lo observaban con orgullo. Elena Quiroga, Pilar Echeverría y docenas de participantes del programa original habían viajado desde Madrid para el evento. Pero la sorpresa más emotiva fue la presencia de Dolores, la vecina que había guardado la carta de Carmen, quien a sus 82 años había insistido en estar presente. Después de la ceremonia oficial, Augusto guió un recorrido especial por el nuevo centro. En cada espacio se podían ver elementos que recordaban los inicios del programa: herramientas vintage junto a equipos de última generación, fotografías que documentaban historias de transformación y, en el corazón del edificio, una réplica del mural de Carmen. En un momento tranquilo durante la recepción, Elon Musk, quien había volado específicamente para el evento, compartió con Augusto una noticia sorprendente. Tesla había decidido establecer una política global que reservaría un porcentaje significativo de posiciones senior para trabajadores mayores de 50 años, inspirada directamente en el éxito del programa. Lo que has creado aquí va más allá de la responsabilidad social corporativa, dijo Musk. Has demostrado que la inclusión y la experiencia no son solo lo correcto moralmente, sino también lo más inteligente desde el punto de vista empresarial. Mientras el sol se ponía sobre el puerto de Valencia, Augusto se encontró sentado en un banco similar
al que ocupaba en la Castellana, ahora instalado en el jardín del nuevo centro. A su lado, Pilar revisaba las últimas entradas del archivo Voces de Segunda Oportunidad, que ahora contenía miles de historias de transformación de todo el mundo. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, reflexionó Pilar. Cada historia en este archivo es única, pero todas comparten un tema común: la capacidad del ser humano para reinventarse cuando se le da la oportunidad. Augusto sacó la carta de Carmen, que siempre llevaba consigo, y la releyó una vez más. Sus palabras, «Usa tu dolor como combustible para hacer el bien», habían sido la semilla de algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Esa noche, durante la cena de celebración, Augusto observó las mesas llenas de personas cuyas vidas habían sido transformadas por el programa. Veteranos que ahora eran mentores, antiguos habitantes de la calle que dirigían proyectos de innovación social, jóvenes profesionales que habían aprendido el valor invaluable de la experiencia. En su discurso final, Augusto compartió una reflexión personal. Hace 2 años, pensaba que había perdido todo. Hoy entiendo que a veces tenemos que perderlo todo para encontrar nuestro verdadero propósito. Este programa no es mi legado, es el legado de cada persona que se atrevió a creer en las segundas oportunidades, de cada persona que extendió una mano cuando más se necesitaba. El programa Segunda Oportunidad Tesla había transformado no solo vidas individuales, sino la forma en que la sociedad veía el valor de la experiencia y la sabiduría. Pero para Augusto, su mayor logro no eran los números ni los reconocimientos, sino los pequeños momentos de dignidad recuperada que presenciaba cada día. Mientras la celebración continuaba, Augusto se alejó un momento hacia el balcón del centro. Desde allí podía ver las luces de Valencia reflejadas en el mar Mediterráneo, el mismo mar que había contemplado en su juventud. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir, como hacía cada noche. Pero esta vez no escribía sobre el pasado ni sobre el presente, sino sobre el futuro que apenas comenzaba a vislumbrar.